Aquella noche en la isla del Roble no se parecía a ninguna otra anterior. El aire estaba en calma absoluta, pero bajo esa superficie tranquila había una sensación extraña como un latido sordo que latía en lo más profundo del subsuelo. Rick Laguina permanecía en silencio cerca del centro del campamento, sosteniendo el mismo informe de escaneado que llevaba días estudiando. Su expresión mostraba una tensión desconocida, la que aparece cuando alguien sabe que está al borde de una verdad que ha permanecido oculta durante generaciones. Era como si comprendiera que lo que estaba a punto de decir podría cambiar todo lo que la gente creía sobre esta isla. Cuando Rick por fin habló y dijo, «Sí, la bóveda es real», todo el campamento se quedó helado. Nadie se movió. Nadie habló. Por un momento hasta el viento pareció detenerse. Aquella era la misma isla en la que se habían realizado miles de excavaciones durante casi 200 años, en la que se habían gastado millones de dólares, y en la que habían surgido y se habían derrumbado innumerables teorías. Sin embargo, nunca antes nadie había hecho una afirmación tan definitiva. Rick explicó que los avanzados modelos 3D basados en IA y los escáneres de densidad profunda habían revelado una enorme cámara sellada bajo la superficie de aproximadamente 40 por 60 pies. El reflejo metálico en el interior de la estructura era tan intenso que los ingenieros descartaron de inmediato cualquier explicación natural. No se trataba de una anomalía aleatoria, sino de una bóveda diseñada. Basándose en las lecturas de densidad y las firmas metálicas, los especialistas estimaron el valor de lo que había dentro en unos 150 millones de dólares. 150 millones. No se trataba de un puñado de monedas ni de un tesoro simbólico. Era el tipo de descubrimiento que podría reescribir toda la historia de Oak Island. Y sin embargo, Rick dejó claro que la historia no acababa ahí. Su segunda revelación causó una conmoción aún mayor en el equipo. Reveló que las paredes exteriores de la estructura mostraban patrones geométricos y ángulos acordes con el estilo de construcción templario. No se trataba de formas toscas ni de formaciones accidentales. Los ángulos eran antinaturalmente perfectos, tan precisos que incluso las herramientas modernas tendrían dificultades para reproducirlos con facilidad. El mensaje era inequívoco. Este lugar no era un mero contenedor de riquezas. Se había construido con intención, conocimiento y propósito. Una cosa quedó dolorosamente clara en ese momento: perderse este descubrimiento significaría perderse la verdad más importante que Oak Island había revelado jamás. Lo que vendría a continuación tenía el potencial de alterar no solo la historia local, sino el propio registro histórico. Oak Island no era un misterio efímero. Era un rompecabezas que había perdurado durante casi 2 siglos. Durante casi 200 años, exploradores, inversores y soñadores se habían sentido atraídos por esta pequeña isla, vertiendo tiempo, dinero y esperanza en su suelo. Los registros históricos sugieren que a lo largo de generaciones se habían gastado más de 50 millones de dólares en perseguir leyendas sobre una cámara acorazada oculta. Sin embargo, a pesar de todo ese esfuerzo, nadie había localizado nunca de forma definitiva la cámara principal descrita en innumerables historias. Con el tiempo, la duda se apoderó de la gente. Algunos creían que la cámara acorazada nunca había existido. Otros argumentaban que ya había sido destruida o que estaba demasiado bien escondida para ser encontrada. Este continuo fracaso le valió a Oak Island la reputación de ser el lugar de excavación más irresuelto del mundo, un lugar donde la ambición iba a morir. La principal razón por la que la bóveda permaneció oculta durante tanto tiempo no fue la falta de esfuerzo, sino la falta de tecnología. Las primeras excavaciones se basaban en pozos de madera, métodos básicos de perforación y conjeturas. Si la isla contenía trampas artificiales, falsos túneles o capas de suelo distorsionadas deliberadamente, esas primeras herramientas se habrían engañado con facilidad. Un solo agujero de perforación colocado en el ángulo equivocado podía arruinar meses de trabajo. Se perdieron temporadas enteras por pequeños errores de cálculo. Todos los equipos tenían la sensación de estar siempre a 1 o 2 pies de la verdad,
Y sin embargo, la bóveda nunca aparecía. Era como si la propia isla protegiera activamente sus secretos. Por todo ello, Oak Island se convirtió en un lugar que inspiraba tanto esperanza como temor. Prometía recompensas inimaginables, pero castigaba a casi todos los que intentaban reclamarlas. Pero ahora, 200 años después, todo había cambiado. Ese cambio procedía de la tecnología moderna. Por primera vez en la historia, la isla había sido escaneada en profundidad, capa por capa, revelando un detalle impactante e innegable, una cavidad de forma perfecta que medía 40 por 60 pies. Una estructura de ese tamaño no podía haberse formado de forma natural. Su profundidad, su forma y la uniformidad de las lecturas de densidad descartaron la existencia de sumideros, cuevas naturales o anomalías geológicas. Esta cavidad había sido diseñada, había sido construida, y esa constatación marcó un punto de inflexión en toda la búsqueda de 200 años. El escaneado 3D con IA se convirtió en el momento que cambió el juego. Por primera vez, el mundo bajo Oak Island se reveló como si el propio suelo se hubiera vuelto transparente. Los modelos de profundidad expusieron una estructura que nadie había visto antes, una cámara con una geometría rectangular casi perfecta, enterrada bajo capas de tierra. Ninguna formación natural produce unos límites tan rectos ni una simetría tan perfecta. Cuando los ingenieros examinaron los datos brutos del escáner, su reacción inmediata fue de incredulidad. Varios de ellos dijeron lo mismo casi simultáneamente: esto parece completamente hecho por el hombre. Esa afirmación se extendió por todo el equipo. Las lecturas de la IA mostraban que la altura y la anchura de la cavidad seguían proporciones casi exactas, algo extraordinariamente raro en la naturaleza. Aún más sorprendentes eran las esquinas que medían cerca de 90 grados, un claro indicador de precisión arquitectónica deliberada. Quienquiera que construyera esta estructura poseía conocimientos avanzados de ingeniería mucho más allá de lo que se había supuesto hasta entonces. Rodeando la cámara había una fina pero continua banda metálica reflectante, lo que sugería algún tipo de refuerzo exterior. Esto indicaba que la bóveda no solo estaba pensada para ocultar algo, sino para protegerlo durante un largo periodo de tiempo. Tal vez siglos. Lo que más asombró a los ingenieros fue la consistencia de las lecturas de densidad. En una cueva natural, la densidad fluctúa constantemente debido a la tierra suelta, la roca dura, las bolsas de humedad y la erosión. Aquí, las lecturas estaban perfectamente equilibradas en todo momento, como si la zona hubiera sido excavada, rellenada, cuidadosamente compactada y sellada con intención. Cuando se comparó este patrón con las bóvedas medievales europeas conocidas, las similitudes eran innegables. En concreto, el diseño coincidía estrechamente con las cámaras de almacenamiento asociadas a la época templaria. Una característica destacaba por encima de todas las demás: la densidad de reflexión del metal. Cuando el escáner de IA lo registró por primera vez, la señal era tan intensa que los ingenieros supusieron inicialmente que el equipo funcionaba mal. Pero los escáneres repetidos desde múltiples ángulos arrojaron resultados idénticos. La firma metálica era gruesa, ancha y continua, lo que confirmaba la presencia de una estructura principal y no de artefactos dispersos. Los sensores indicaron que la capa exterior de la cavidad contenía un revestimiento metálico uniforme de aproximadamente 3 a 5 pulgadas de grosor. La naturaleza no produce capas metálicas tan limpias. Los expertos sugirieron que probablemente se trataba de una construcción compuesta, posiblemente un revestimiento exterior similar al hierro combinado con capas interiores de oro y plata. La mezcla de bandas metálicas implicaba que el contenido no era un objeto único, sino una gran colección de elementos metálicos con densidades variables. Fue entonces cuando los cálculos dieron un salto espectacular. La pregunta se hizo inevitable: ¿cómo era posible que el valor se estimara en 150 millones de dólares? Los expertos basaron esta cifra en 3 factores clave. El primero era el gran tamaño de la cavidad, una bóveda de 40 por 60 pies enorme para cualquier estándar histórico. El segundo
era la presencia de nodos metálicos de alta densidad dentro de la cámara, lo que indicaba una cantidad masiva de metal pesado almacenado de forma compacta. El tercero era la intensidad del reflejo metálico consistente con metales puros o casi puros. Cuando se combinaron estos puntos de datos y se pasaron por modelos económicos, el valor estimado osciló aproximadamente entre 120 millones y 180 millones de dólares. La cifra media 150 millones se presentó al equipo. Cuando Rick vio estos resultados, se quedó visiblemente atónito. Por primera vez en la larga y frustrante historia de Oak Island, una estimación estaba respaldada por datos científicos sólidos y no por especulaciones o leyendas. Y en ese momento, toda la tripulación comprendió algo profundo. Si estas lecturas eran exactas, entonces lo que había bajo Oak Island no era solo un tesoro. Era la prueba de que el misterio siempre había sido real. Tal vez toda una cámara de ingeniería de grado Templar. Toda la historia se volvió aún más misteriosa cuando Emma y Katia llevaron a cabo una sesión secreta de escaneo a medianoche sin previo aviso. Tras la parada de los equipos pesados, la isla quedó en completo silencio. Solo una ligera brisa y el sonido del lejano océano. En el mismo entorno, los dos realizaron un escáner térmico y geométrico de alta resolución y las lecturas que llegaron lo cambiaron literalmente todo. En primer lugar, encontraron una bolsa de calor inusual cerca de la cavidad. Un calor tan estable no se encuentra en ninguna formación natural. La bolsa de calor podría indicar una atmósfera sellada en el interior de la bóveda inalterada durante siglos. Este tipo de firma térmica se encuentra en antiguas cámaras selladas europeas que han permanecido cerradas sin aire durante cientos de años. Emma llamó inmediatamente a Katia, y las dos comprobaron las líneas geométricas. A medida que se ejecutaba el escáner refinado, empezaron a surgir del fondo líneas rectas perfectas. Líneas tan limpias y simétricas que la primera reacción de Emma fue: «Esto es arquitectónico no natural». Katia trazó un mapa de la forma, y el patrón que surgió fue aún más impactante. Las diagonales de esquina a esquina formaban una simetría en cruz al estilo templario. Una simetría de 4 ejes similar se observa en las bóvedas medievales y en los almacenes templarios. Era una coincidencia tan rara que ambos verificaron los datos 3 veces. Cada vez aparecía la misma geometría perfecta. Ahora estaba claro que la bóveda no era solo una gran cavidad, era una estructura conscientemente diseñada. Cuando el escáner de la IA reveló claramente la simetría de la cavidad que había debajo los ojos de Rick, se abrieron de golpe una cualidad que nadie había visto antes. La razón era sencilla. La perfecta geometría de ángulos cruzados visible en el interior de la cavidad era exactamente igual a la encontrada en las antiguas bóvedas templarias europeas. La naturaleza nunca crea una simetría tan precisa de 90 grados ni patrones cruzados de esquina a esquina. Pero aquí cada medida era casi matemáticamente correcta. Rick se quedó literalmente sin habla durante unos segundos después de ver esto. Cuando Emma comparó esta geometría con los antiguos estilos de talla europeos, la coincidencia fue aún mayor. En la época medieval, los templarios utilizaban una disposición en cruz, de 4 ejes única, en la que cada parte de la estructura estaba alineada en una dirección específica. El escáner de Oak Island también reveló la alineación de la cavidad con un patrón similar, como si hubiera sido construida con una orientación precisa de brújula. Este detalle es tan raro que solo unas pocas bóvedas templarias conservadas en el mundo presentan un patrón semejante. La verdadera fuente de conmoción llegó cuando Katia abrió en su tableta unos antiguos mapas de navegación de los templarios que se remontan a los 1300-1400. Los símbolos geométricos de aquellos mapas, muescas triangulares, marcas de ejes cruzados y cámaras rectangulares, algunos de ellos eran inquietantemente similares a la exploración de Oak Island. Rick, al notar esta similitud, dio un paso atrás y exclamó: «Si esto es realmente ingeniería templaria, entonces esto no es solo una bóveda del tesoro, es un capítulo oculto de la historia». El equipo se dio cuenta de repente de que este lugar no se había construido solo para buscar oro o artefactos.
Los templarios solían guardar objetos delicados, documentos, reliquias y cofres sellados en este tipo de bóvedas. Esto explica la reacción de Rick, porque si la geometría coincide, significa que constructores europeos de siglos de antigüedad estuvieron presentes en Norteamérica incluso antes de la historia oficial. La parte más aterradora de Oak Island siempre ha sido su sistema de túneles de inundación. En los últimos 200 años muchos exploradores se han visto atrapados en esta trampa, a medida que alguien aumentaba la profundidad de excavación. El agua del mar llenaba de repente todo el pozo con tanta rapidez que la gente ni siquiera podía encontrar una vía de escape. La causa de esta repentina subida del agua no se ha 100% probado, pero muchos expertos creen que se trata de una trampa de ingeniería, algo deliberadamente diseñado para impedir que nadie llegue a la bóveda. En el 1400, los templarios y los constructores europeos medievales construyeron sistemas de defensa basados en el agua, canales de piedra, túneles a presión y trampas autoinundables. Los túneles de Oak Island también muestran patrones antinaturales similares, ángulos rectos, canales de larga distancia y conexiones a la misma profundidad que la naturaleza no suele crear. Esto plantea una pregunta importante. ¿Está protegida la bóveda de abajo no por un derrumbe natural, sino por una trampa explosiva construida a propósito? Rick siempre teme un túnel de inundación. Su equipo ya se ha encontrado antes con escapes por los pelos. A veces el nivel del agua saltaba de repente apenas unos segundos después de perforar. Los nuevos escáneres también han detectado bolsas de humedad y finos canales de agua en el lado noreste de la bóveda. Los ingenieros afirman que si se perfora en el lugar equivocado, todo el pozo podría inundarse de repente y la estructura que hay debajo correría el riesgo de derrumbarse. Solo este hecho ya hace más peligrosa la excavación del Diezix. La teoría del túnel de inundación se ve reforzada por los fracasos de exploradores anteriores. Varios equipos de los 1800 afirmaron que justo cuando estaban llegando a algo sólido, los túneles se derrumbaron de repente e inundaron todo. Este patrón parece sospechosamente diseñado, como si alguien hubiera instalado un sistema de defensa automático para mantener la bóveda inaccesible durante siglos. El equipo de excavación de Oak Island suele trabajar de noche, pero algo que ha sucedido en los últimos días ha inquietado a todo el equipo. De repente, cerca de la calzada de la isla, empezaron a aparecer por la noche todoterrenos negros sin matrícula. Sin matrículas oficiales, sin logotipos, solo cristales tintados oscuros y un patrullaje lento y silencioso. En un principio, el equipo pensó que se trataba de visitantes fortuitos, pero cuando los todoterrenos empezaron a aparecer en el mismo lugar exacto en noches diferentes, sus sospechas aumentaron. Los que iban dentro no salían. Se limitaban a mirar fijamente las luces de la excavación desde lejos y luego se marchaban en silencio. Las restricciones en la isla también empezaron a aumentar por la misma época. Se impuso un límite temporal de acceso en algunas zonas y los funcionarios dieron una razón vaga: protocolos de seguridad. Pero el equipo se dio cuenta de que se trataba solo de una explicación encubridora. El primer todoterreno fue visto la noche en que Emma confirmó la geometría de estilo templario. ¿Fue una coincidencia? Muchos fans no lo creen. El equipo también pensó que el gobierno podría saber ya algo, o que los datos escaneados les llegaron de alguna manera. A Rick personalmente todo esto le pareció sospechoso. La presencia del gobierno en Oak Island no es habitual, y cuando existe suele ir acompañada de una clara identificación. Pero aquí toda la operación era en la sombra. Faros bajos, motores silenciosos y puntos de parada estratégicos. Parecía como si estuvieran observando una señal o anomalía específica. A veces parecía como si los todoterrenos se detuvieran en el punto exacto en el que se encontraba el punto de cavidad de la bóveda en el escáner. Este comportamiento ahondó en el misterio. El sondeo profundo es el momento más crítico de la excavación porque es donde descubrimos por primera vez lo que realmente hay debajo. El equipo situó el taladro de alta resistencia en las coordenadas exactas del límite superior de la cavidad. Las cámaras se encendieron, toda la maquinaria descendió a cámara lenta y el equipo permaneció de pie con la respiración contenida. Pocos segundos después, la perforadora comenzó a penetrar en el suelo.
primero capas blandas, luego algo de arcilla dura. Todo parecía normal. Pero a medida que aumentaba la profundidad, apareció de repente un sonido metálico agudo tan fuerte que el micrófono de la pluma se distorsionó. La vibración en el mango de la perforadora era tan fuerte que el operario dio un paso atrás. La cámara incluso tembló durante un segundo. Este sonido no se habría producido al golpear una roca normal. Los ingenieros miraron inmediatamente el monitor y dijeron: «Chicos, esto es definitivamente metal. Y no se trata de un objeto suelto, sino de una estructura sólida». Tras el estruendo, la penetración del taladro se detuvo como si hubiera una placa dura debajo. Cuando comprobaron la lectura del par, descubrieron que la resistencia estaba a un nivel antinatural. La piedra no ofrece una resistencia tan consistente. Esto significaba que había algún material fabricado debajo hecho por el hombre diseñado y colocado intencionadamente. Este fue el momento que confirmó a todo el equipo que la cámara acorazada no era solo una leyenda. Era una cámara real construida. Después del estruendo, cuando los ingenieros extrajeron una muestra de núcleo de perforación, el material que emergió parecía inusual. No era ni piedra pura ni metal puro. Era un material compuesto que contenía tanto partículas parecidas a la piedra como finas escamas metálicas. Una mezcla así no se forma de forma natural. Este tipo de compuesto reforzado se utilizaba en la Europa medieval para garantizar que las bóvedas permanecieran intactas durante siglos, lo que podría significar que la bóveda se construyó intencionadamente con protección multicapa. Los escáneres láser también lo confirmaron. La superficie de la pared de la bóveda parecía antinaturalmente lisa, como si alguien la hubiera pulido con herramientas. Las cuevas naturales o las formaciones de piedra tienden a presentar una lisura desigual, pero aquí las lecturas eran completamente uniformes, lo que llevó a los expertos a especular con la posibilidad de que la parte interior de la pared estuviera chapada en metal y la exterior fuera un compuesto de piedra compacta. Este tipo de construcción de doble capa se utilizaba a menudo para proteger reliquias de gran valor o cofres de oro. Cuando Emma aisló la firma metálica del muro, las lecturas revelaron un patrón de grosor consistente de unos 3-4 centímetros de chapa reforzada. Este grosor coincide estrechamente con la protección medieval de las bóvedas templarias. Dichas bóvedas estaban diseñadas para proteger el contenido durante siglos de cualquier intento de invasión, fuga de humedad o derrumbe. El muro de Oak Island reflejaba esa misma ingeniería, precisión, propósito y protección. Cuando la muestra del núcleo emergió tras el contacto con el taladro, Rick la tomó primero en sus manos y la examinó. El fino polvo gris de la muestra no se parecía en nada a la tierra ordinaria. Emma lo colocó inmediatamente bajo el microscopio. Los análisis revelaron que el polvo no era orgánico, sino material compuesto descompuesto de siglos de antigüedad, con escaneos que databan de alrededor del 1200-1400 d.C. Esto significaba que la cámara representaba la época en que los templarios llevaban a cabo sus misiones más secretas en Europa. Ese fue el momento en que una seriedad diferente apareció en los ojos de Rick. Rick respiró hondo y dijo: «Chicos, esto no parece en absoluto una sala del tesoro. Esto es otra cosa». Su voz era pesada, como si no solo hablara de oro, sino que insinuara un secreto que podría cambiar el curso de la historia. La composición del polvo revelaba trazas de metales antiguas, partículas de resina e inusuales minerales aglutinantes. Estaba claro que se trataba de una cámara diseñada a propósito, no de una cueva natural o un espacio accidental. Esto significaba que los constructores habían construido intencionadamente esta bóveda para mantenerla sellada y protegida durante siglos. Emma explicó que los restos de resina se parecían a los mismos compuestos utilizados para sellar en la Europa medieval, lo que reforzó aún más las sospechas de Rick. Probablemente la bóveda se construyó no solo para esconder riquezas, sino para contener algo que no debía perderse. Rick susurró: «Si esto fuera un tesoro, no estaría escondido a tanta profundidad con tanta ingeniería. También podría ser una bóveda del conocimiento». A la mañana siguiente, Marty Lagina llegó con una vieja carpeta encuadernada en cuero en la mano. La había obtenido en un archivo confidencial de Canadá, donde se conservan mapas de exploración de siglos de antigüedad.
La colocó sobre la mesa y la abrió. Dentro había un mapa de exploración francés descolorido pero extremadamente raro, que databa de alrededor del 1600, considerado oficialmente perdido hacía muchos años. El mapa tenía unos símbolos extremadamente extraños, marcas de cruces, líneas en espiral y un recuadro rectangular con las palabras Ingress Point Forbidden escritas en tinta tenue. La cara de Rick cambió al echar un vistazo al mapa. El recuadro rectangular del mapa se encontraba en el mismo rango de coordenadas en el que el escáner actual de la IA había mostrado la cavidad. Esto significaba que los exploradores europeos habían insinuado la existencia de esta estructura secreta siglos atrás. Se produjo una acalorada discusión entre Marty y Rick. Rick argumentó que el mapa era la prueba de que la bóveda se conocía desde hacía mucho tiempo, mientras que Marty insistió en que el mapa solo insinuaba, no revelaba la ubicación completa. Los símbolos en espiral en el mapa también eran extremadamente inquietantes. Katja explicó que estos símbolos también aparecen en antiguos manuscritos templarios y se llaman símbolos de caminos restringidos. Esto podría significar que la bóveda no solo se abre desde arriba, sino que también tiene una ruta de entrada oculta que nadie puede encontrar sin leer el símbolo correcto. Marty le dijo a Rick: «Si esto es lo que estoy pensando, estamos tratando de abrir la bóveda desde el lugar equivocado». A medida que la perforación avanzaba cerca de la bóveda, el escáner detectó de repente un sonido muy inusual, un zumbido de baja frecuencia alrededor de 1820 Hz. Este sonido es inaudible para el oído humano, pero el cuerpo lo percibe. Esta frecuencia también se denomina frecuencia del miedo porque puede provocar ansiedad e inquietud de forma natural. El equipo lo percibió primero de forma leve, como si hubiera una lenta vibración bajo el suelo. Emma volvió a comprobar inmediatamente el escáner y la lectura era la misma. Cuanto más se acercaban a la cavidad, más fuerte se hacía el zumbido. Los miembros de la tripulación dijeron sentir una ligera opresión en el pecho y presión en la cabeza. No se trataba de una vibración geológica normal. Era controlada, constante y perturbadoramente rítmica. En algunas estructuras antiguas de todo el mundo se han encontrado trampas de frecuencias similares diseñadas para asustar o repeler a los intrusos. Las cámaras también empezaron a fallar al acercarse a esta frecuencia. Aparecieron parpadeos repentinos, caídas de fotogramas y ruido estático en las grabaciones. Este fenómeno suele estar causado por interferencias magnéticas, pero en este caso la cavidad está chapada en metal, por lo que las interferencias probablemente procedían de la propia estructura de ingeniería. La voz de Rick se suavizó. Esto no suena natural. Suena diseñado. El zumbido de baja frecuencia sacudió momentáneamente la confianza del equipo. Se inició un debate entre la tripulación. La cámara acorazada no solo está oculta, sino también protegida. Algunos empezaron a echarse atrás, pero Rick mantuvo la calma y dijo: «Estamos aquí para descubrir la verdad. Si alguien la diseñó tan minuciosamente para ocultarla, debe de haber algo extraordinario en su interior». Cuando el taladro hizo contacto metálico por primera vez, el equipo comenzó una excavación controlada en el lugar. La idea era retirar parte de la capa superficial del suelo para ver cómo era realmente la estructura por debajo. Emma y Katja sacaron herramientas de lija ultrafinas, las mismas que se utilizan en yacimientos arqueológicos muy delicados. A medida que retiraban la tierra iba apareciendo una superficie lisa y curva tan pulida que hasta la más leve pincelada creaba un eco metálico. El equipo sintió literalmente como si estuvieran destapando la pared de una antigua cámara acorazada. Después de cepillar un poco más, apareció una esquina metálica limpia, tan perfecta, tan recta, que el equipo se quedó mirándola unos segundos. La naturaleza nunca crea una forma tan perfecta. Los bordes de la esquina metálica no estaban afilados como una cuchilla, pero para tener siglos de antigüedad, se encontraba en un estado increíble. Al retirar la tierra también se hicieron visibles unas tenues líneas en su superficie, tal vez tallas o marcas de alineación utilizadas a menudo en la ingeniería medieval. El momento más impactante llegó cuando Katja sacó la pistola térmica y realizó un escáner de la superficie. La esquina izquierda de la puerta metálica estaba entre 2 y 3 grados más caliente que el resto del suelo,
lo que significaba que la atmósfera del interior seguía ligeramente activa, a pesar de estar sellada, o quizá todavía funcionaba algún aislante térmico en el interior de la cámara. La lectura del cambio térmico era tan inusual que los ingenieros pidieron inmediatamente una pausa, ya que podía significar que la presión del aire en el interior era diferente, o que se estaba produciendo un efecto de resonancia. Cuando se confirmó la esquina metálica de la primera cámara, el equipo pensó que este era el mayor secreto de Oak Island. Pero el modelo de IA reveló de repente otro descubrimiento impactante, otra anomalía a 40 pies de profundidad, directamente debajo de la primera cámara. Esta segunda cámara era unas 3 tachuelas más grande que la primera, y la lectura de densidad era el doble de intensa. Cuando Emma realizó un escaneo más profundo, el contorno de la cavidad se asemejaba a una enorme estructura rectangular cuya longitud y profundidad coincidían con las de los almacenes de las fortalezas medievales. Varias lecturas fueron tan fuertes que hubo que recalibrar los sensores. Katia dijo en voz baja: «Si la cámara inferior es tan grande, probablemente sea la cámara acorazada central. Ahora mismo estamos en la sala de entrada». La mente de Rick se aceleró. El diseño de la primera cámara probablemente pretendía confundir a los visitantes o se trataba de algún tipo de bóveda señuelo. Los templarios solían construir bóvedas de varios niveles en las que las verdaderas reliquias o el oro se guardaban en una cámara oculta más profunda, y la cámara superior solo servía como caparazón protector. Los datos de la inteligencia artificial apoyaban exactamente esta teoría. Todo el equipo permaneció de pie frente a la puerta metálica, esperando a que la primera cámara se abriera parcialmente, y el gigantesco contorno de la cámara acorazada más profunda parpadeó en la pantalla de la IA que había debajo. Era la primera vez que Oak Island revelaba solo una pequeña parte de su secreto más guardado, pero la verdad real seguía enterrada a 40 pies de profundidad. Había emoción y miedo a la vez en el aire, porque cuanto mayor era la cámara acorazada, mayor era el riesgo. Rick miró al equipo y luego a la pulida esquina metálica donde el cepillado con arena había revelado por primera vez al mundo una ingeniería de siglos de antigüedad. Su rostro era una mezcla de asombro, respeto y curiosidad. Dijo en voz baja: «Si esto es solo la primera bóveda, la auténtica verdad sigue enterrada debajo». Había un peso en su voz que hizo que la respiración de la tripulación se detuviera. Esto no era una simple excavación. Era un viaje hacia el secreto más antiguo y peligroso del mundo. La tripulación recogía lentamente el equipo, pero los ojos de todos estaban fijos en el contorno resplandeciente de la anomalía más profunda. Todos tenían la sensación de que lo que acababan de ver era solo el principio. La próxima revelación podría cambiar no solo la historia de Oak Island, sino la historia del mundo. Emma dijo en voz baja: «Si la bóveda más profunda se abre, todo será reescrito. Hermano, suscríbete. Si te pierdes la próxima revelación, el mundo verá la mayor verdad de Oak Island antes que tú». Esta línea no es solo una petición, es una advertencia, porque lo que se va a revelar en el próximo episodio será el giro más cruel y grande de los 200 años de búsqueda.